Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Los saluda su hermano en Cristo, Flavio Martínez Rodríguez. En este momento ustedes saben que estamos transmitiendo de nuestra casa y tenemos un lema que la Iglesia Adventista es una iglesia sin fronteras. Y en esta mañana vamos a hacer el repaso de la lección número 6, que viene con una pregunta: ¿por qué se necesita interpretación? Y el versículo de memoria está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y es palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a empezar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres nuestra guía y nuestra fortaleza. Deseamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos use, que esté con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan desde sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, en esta mañana vamos a hacer el repaso de la lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Y como ustedes saben, a lo largo de esta temática hemos venido estudiando el uso adecuado de la palabra de Dios. Y si tú quieres entender la palabra de Dios tal como Dios te la ha revelado al profeta, tienes que colocar a Cristo Jesús como principal piedra del ángulo. Es decir, que en esta mañana tú tienes que entender, mi querido hermano, amigo y compañero que me escuchas, es que todo lo que está en la palabra de Dios está fundamentado en Cristo Jesús. Es decir, que la Biblia necesita una interpretación correcta. Es decir, que tú no tienes que abrir la palabra de Dios al azar. Si tú vas a la palabra de Dios, a un encuentro con Dios, con oración y con entrega, sin prejuicios, esto quiere decir, mi querido amigo, que Dios te va a llenar de propósitos elevados. Y te quiero decir en esta mañana que he podido entender y analizar a lo largo de esta escuela sabática y a lo largo de este trimestre que en lo general o en lo particular, por lo menos existen tres clases de personas que se acercan a la palabra de Dios. Y lo he clasificado en tres grupos. El primer grupo es aquellas personas que se acercan a la palabra de Dios como cualquier otro libro. Y de hecho hablé hace 15 días con una persona que conversaba acerca de la palabra de Dios y me decía que Dios no inspiró al ser humano. El ser humano se inspiró en Dios. Y él me decía que él utiliza la palabra de Dios y la lee como cualquier otro libro. Ese es el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas que he clasificado son aquellas personas que se acercan a la palabra de Dios ya con ideas y las quieren corroborar a través de lo que dice la Biblia, para justificar lo que ellos creen. Y el tercer grupo de personas, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, son aquellas personas que llegan a la palabra de Dios con humildad, con entrega, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, y van a la palabra de Dios queriendo escuchar la voz del Espíritu Santo y queriendo buscar que el Espíritu Santo los ilumine. La pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿a cuál de esos tres grupos perteneces? A lo largo de este repaso de la lección, en estos minutos que vamos a tener con ustedes, vamos a entender que la lección viene hablando de las presuposiciones. Las presuposiciones, como dice la palabra, son las ideas que tú te haces de la palabra de Dios. Y hay un texto que hemos estudiado, o un pasaje que hemos estudiado a lo largo de este trimestre, que es Lucas capítulo 24. Y en esta mañana vamos a leer o vamos a analizar el versículo 36 al 45. No lo vamos a leer todo porque se nos haría muy extenso, pero quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, que este es el encuentro en el camino a Emaús entre los dos discípulos que iban dialogando de las cosas que habían sucedido 3 días antes y se encuentran con Jesús. Y ellos se habían hecho una idea errónea de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Es decir, que ellos iban hablando y iban dialogando entre sí que este Jesús que vino a morir que vino a la tierra y murió por la raza humana, no había resucitado.
Y cuando Jesús regresa a donde están los demás discípulos, Jesús le dice, pasa a vosotros. Y cuando Jesús entra, le dice, ¿ustedes por qué piensan así? ¿No les había dicho en las Escrituras que era necesario que el Cristo fuera azotado, fuera crucificado y que al tercer día resucitaría? Es decir, que los discípulos se habían hecho una idea muy diferente de lo que Cristo Jesús vino a hacer a esta tierra. En otras palabras, ellos pensaban que Cristo Jesús venía a tomar el reinado de David, es decir, que Cristo Jesús iba a establecer un reino terrenal. Eso quería decir que ellos pensaban y tenían en su mente, es decir, que estaban haciéndose una idea muy diferente de lo que Cristo Jesús en realidad vino a hacer por la raza humana. Como bien sabemos, Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros que somos los pecadores. Y ellos pensaban que cuando Jesús vino a esta tierra, iba a coger al imperio romano, es decir, a los romanos, iba a acabar con ellos y Jesús iba a establecer un reino terrenal. Pero también podemos anotar que aunque ellos estaban equivocados y tenían ideas erradas, podemos también decir en esta mañana que si una persona que me escucha tiene una idea equivocada de la palabra de Dios y ya abre su corazón a la palabra de Dios, a lo que Dios le dice en esta mañana, el Espíritu Santo va a entrar a su vida y le va a mostrar el camino de la verdad y el camino de la salvación que lo va a llevar a la vida eterna. También podemos anotar en este pasaje que cuando Cristo Jesús entró donde estaban los discípulos, Tomás no estaba allí. Es decir, que Tomás solamente se había enterado que Jesús había resucitado porque se lo habían comentado. Y cuando Tomás llegó, Jesús ya sabiendo y conociendo el corazón de él y lo que él pensaba, las presuposiciones que tenía equivocadas, Jesús le dijo, ¿por qué eres incrédulo y no eres creyente? La mente de Tomás se le había puesto oscura, pero como Jesús es un caballero y es un ser humilde, Jesús lo reprendió con amor. Yo te quiero decir en esta mañana que si tú quieres entender la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Porque si por otra palabra, por otro argumento, tú vas a la palabra de Dios con ideas preconcebidas, el Espíritu Santo nunca te va a mostrar la verdad. Tú tienes que ir a la palabra de Dios buscando que Dios te enseñe algo. Tú tienes que ir a la palabra de Dios buscando la voz de Dios. Cuando tú haces esto y sigues estos parámetros, Dios te va a abrir el entendimiento y te va a mostrar cuáles las profundidades que están allí escondidas para que tú las conozcas. Pero también te quiero decir en esta mañana que muchas personas se acercan a la palabra de Dios solamente para sacar conclusiones de sus ideas y no buscando que Dios les hable. Otro argumento muy poderoso, si tú quieres entender la palabra de Dios, es que tú te acerques a la palabra de Dios con un corazón humilde y con mansedumbre, y Dios te va a abrir un entendimiento para que tú llegues al conocimiento de la verdad. Podemos decir en esta mañana que la palabra de Dios necesita una traducción y también una interpretación. Para aquellas personas que leen la palabra de Dios, nosotros entendemos y sabemos que la palabra de Dios no fue escrita en español ni fue escrita en inglés. La palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Y como ustedes bien saben, nosotros ninguno hablamos de esos idiomas, es decir, que es poca la gente que habla esos idiomas hoy. Y si nosotros queremos entender y leer la palabra de Dios, primero, hay unas personas que se dedicaron a traducir la Biblia, pero también tenemos que tener en claro que hay muchos textos o muchas palabras en el lenguaje original donde se escribió la Biblia que son muy relevantes o no se les puede encontrar el mismo contexto en nuestro lenguaje actual. ¿Qué es lo que hace el traductor? El traductor lo que hace es buscar la idea principal, la idea más sencilla en que nosotros lo podamos entender. Y como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios.
a otro operación de milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué te quiero decir con este texto? Que Dios le da la capacidad al ser humano para que traduzca la palabra de Dios de su idioma original a los idiomas actuales o modernos que nosotros hablamos hoy. Pero también tenemos que hablar de una palabra muy importante y es la interpretación. Y para interpretar la palabra de Dios hay que utilizar una herramienta que se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de la interpretación correcta de las escrituras. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y leemos un texto y a nuestra mente viene una idea de la cual la palabra de Dios no está queriendo decir ninguna de las ideas que nosotros tenemos. Por eso, mis queridos hermanos, yo los quiero invitar, amigos, vecinos, compañeros y familiares que me escuchan, que la palabra de Dios es su propio intérprete. Esto quiere decir que cuando usted encuentre un texto que no entienda, tiene que buscarle su contexto, porque la misma palabra se explica a sí misma. Y usted va a encontrar en la palabra de Dios que los principales mensajes que Dios quiere transmitir allí es la obra de redención y la gran controversia. La obra de redención es el plan de salvación, es decir, es lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra para salvar a cada uno de nosotros, a los que se acerquen a Él. Pero también lo que habla de la gran controversia es el gran conflicto que hay entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Es decir, en la mente humana, porque Dios por un lado quiere salvar al ser humano y por otro lado Satanás lo quiere llevar a la ¿qué? A la perdición. Hay un ejemplo muy palpable y es que cuando Juan dijo a orillas del río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan no entendieron nada. ¿Por qué no entendieron? No entendieron simplemente porque no se les había explicado. Pero habían dos discípulos de Juan, que eran Juan y Andrés, que no tenían el espíritu de crítica de los fariseos y los escribas, y se acercaron a Jesús con una mente abierta, sin prejuicios, sin crítica, y Cristo Jesús les abrió el entendimiento, y estos dos se convirtieron en discípulos de Jesús y escucharon la voz de Jesús, encontraron refrigerio, encontraron alabanza, encontraron bondad, encontraron alegría, porque cuando tú te acercas a la palabra de Dios sin prejuicios y sin preconceptos, entonces el Espíritu Santo estará dispuesto a enseñarte las verdades que están allí plasmadas. Para continuar este repaso de la lección, tenemos que estudiar también el contexto de la cultura. Y quiero leer un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículo 18. Hechos, capítulo 17, versículo 18. Dice la palabra de Dios: algunos filósofos, epicúreos y estoicos debatían con él. Es decir, ¿con quién debatían los epicúreos y con los estoicos? Con Pablo. Y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que predica a dioses extraños, porque les predicaba Jesús y la resurrección. ¿Qué les quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Pablo era romano, pero Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Es decir, que Pablo también era judío. Y Pablo fue convertido única y exclusivamente cuando tuvo un encuentro con Jesús. Pero lo que le quiero decir en esta mañana es que Pablo nunca utilizó su mundanalidad para ganar un discípulo de Cristo. Pablo conocía muy bien los principios de Dios y donde quiera que iba los exaltaba. Es decir, que cuando Pablo llegó a Atenas, encontró dos corrientes filosóficas. Encontró los epicúreos y encontró los estoicos. Los epicúreos pensaban, y ellos decían y enseñaban, que los dioses estaban muy ocupados
para tener en cuenta al ser humano, a sus tristezas y a sus pecados. Eso enseñaban ellos. Pero por otro lado estaban los estoicos, que los estoicos eran parecidos a los fariseos. Y ellos decían que la verdadera sabiduría está en hacerse dueño de las circunstancias y no convertirse en esclavo de ellos. Y cuando Pablo está en Atenas, se da cuenta que la palabra de Dios no es cultura, la palabra de Dios es principio. Y él ve que toda Atenas está sometida en la idolatría. Y empieza a predicar en las sinagogas y empieza a predicar en las plazas. Y muchas personas de los que los escuchaban, es decir, estas dos corrientes filosóficas, lo invitaron al Areópago. Y en el Areópago, Pablo empezó a predicar, pero si ustedes analizan Hechos 17, todo el capítulo, van a encontrar que Pablo predicó un mensaje completo. Y tal vez yo puedo llegar a la conclusión que Pablo predicó un mensaje completo porque él sabía que no había otra oportunidad, es decir, que tal vez no lo iban a invitar de nuevo allí para predicar otro tema. Y si ustedes hacen un análisis del sermón que Pablo predicó allí, a estas dos corrientes filosóficas, Pablo les habló de la creación, les habló de Dios, les habló de idolatría, les habló de redención, les habló de resurrección y les dijo que eran unos ignorantes, porque él les dijo al finalizar el sermón que Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas y que Dios no se hacía por madera o por oro, que Dios era muy poderoso. Y cuando Pablo terminó de predicar su sermón, muchos de los que escucharon, aunque escucharon y dejaron que Pablo terminara el sermón, ellos dijeron, ya te volveremos a escuchar otra vez. Es decir, que ellos pensaron en su mente, nosotros no vamos a cambiar la cultura donde nosotros hemos nacido. En otras palabras, ellos siguieron creyendo en lo mismo, no aceptaron el mensaje de salvación. Pero les quiero decir que el mensaje no fue en vano, porque allí se convirtieron por lo menos dos personas, Dionisio y Damaris, y dice la Biblia que creyeron muchos otros. La invitación que yo te quiero hacer en esta mañana, mi querido hermano y amigo, es que tú tienes que ir a la palabra de Dios con un espíritu de sinceridad. Y si llegas con un corazón abierto, Dios estará dispuesto a mostrarte que los principios que están allí no son cultura, son principios por la eternidad. Vamos a encontrar nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Y hay algo que aprendí en esta lección, en este pasaje, y lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Dice la palabra de Dios. Con todo, aún entre los gobernantes, muchos creyeron en él. La palabra de Dios me está diciendo en este pasaje que no he terminado de leer, que Jesús, donde quiera que iba, Jesús no predicaba, sino que enseñaba la palabra de Dios. Y hay otro pasaje que está en Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, donde dice la palabra de Dios que Jesús vino a darle vistas a los ciegos. Y a los que veían, los convirtió en ciegos. No era que Jesús los quería convertir en ciegos y no era los que no veían Jesús hacía que veían. Lo que quiere decir el texto es que muchos de los que profesaban, que creían que eran seguidores de Dios, creían en Él, mas no lo seguían. Es decir, aceptaban sus palabras, mas no aceptaban a Cristo Jesús. Y en el pasaje que acabamos de estudiar en este momento, encontramos, mis queridos hermanos, en esta mañana, que los gobernantes escuchaban a Jesús y creían en Él. Pero lo que me llamó poderosamente la atención en el siguiente pasaje, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. Qué cosa tan terrible. Lo que está diciendo el pasaje,
es que coloquemos un ejemplo palpable. Los gobernantes podían ser un gobernador, un alcalde, un presidente. Ellos creían en Jesús y querían seguir a Jesús, pero los fariseos se convertían en piedra de tropiezo para que ellos no confesaran a Jesús y no lo siguieran. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para no ser expulsados de la sinagoga. Oye, qué perjuicio tan grande. Muchas personas hoy en día pertenecen a una corriente cristiana y saben y entienden que muchas de las doctrinas que allí profesan, se los digo con mucho cariño y con mucho amor y con mucho respeto, saben que las doctrinas que allí profesan no están fundamentadas en la palabra de Dios. Pero por prejuicio, por el qué dirán, por lo que piensen los líderes, por la familiaridad, se quedan allí en esas iglesias. Yo te quiero hacer en esta mañana una invitación, que vayas a la Biblia, y el único que te puede sacar de una mente oscura a una mente que te brille es el Espíritu Santo. Y entonces lo que dice el pasaje es que los gobernantes querían seguir a Jesús, pero los fariseos se convertían en piedra de tropiezo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana, mi querido amigo, que hay algunas palabras que quiero mencionarte en esta mañana por la cual algunas personas no siguen a Cristo Jesús. La primera palabra es el orgullo. Y les voy a contar un testimonio. Cuando yo entré a la iglesia, ya hace aproximadamente soy adventista del séptimo día, 17 años. Y yo entré con una sed del evangelio porque nunca había leído la palabra de Dios. Y me levantaba todos los días a las 4 de la mañana a leerla, a estudiarla, para que Dios me mostrara las verdades que están allí implícitas. Y un día cualquiera me encontré con un amigo de otra iglesia, de otra denominación, y empezamos a hablar acerca de la palabra de Dios y llegamos a un tema que es bastante controversial, que es el tema de Hechos capítulo 10. Ustedes saben y entienden, el Hechos capítulo 10 es aquel lienzo que se le mostró a Pedro. Y yo empecé a explicarle que en ningún momento Dios le estaba diciendo a Pedro que se comiera el cerdo. Eso tenía un contexto. Y para entender ese capítulo había que estudiar el contexto. Lo estudiamos, lo meditamos. Y ya cuando él vio que no era el preconcepto que él tenía, dijo, yo creo que la Biblia tuya está equivocada, yo voy a buscar mi propia Biblia. Buscó la Biblia de él, lo leímos en la Biblia de él y pudo corroborar que así como yo le había explicado a través de la Biblia, era la idea principal, y que Dios lo que quería enseñar era que había derribado un muro divisorio que había entre los gentiles y los judíos, que todos merecían la salvación. ¿Y sabe qué me dijo? Déjenme que yo me pierda aquí en esta iglesia. Hay personas que por el orgullo se ensalzan sobre Dios y también sobre la palabra. Otra palabrita es el autoengaño. Hay personas que saben que están siguiendo en una iglesia donde hay doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, pero quieren quedarse allí porque no quieren entrar en controversia con los líderes. Otra palabrita es la distancia. No quieren dejar sus seres queridos que pertenecen allá. Y otra es la desobediencia. Hay muchas personas, yo me encuentro con familiares míos que pertenecen a otras iglesias. Y les he explicado con la palabra de Dios que el día sábado es el día de reposo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después me dicen, yo sé que es así, pero yo me voy a quedar aquí. Porque ¿qué importa un día con otro día? Yo te quiero decir en esta mañana que sí importa, porque Dios dedicó y consagró un solo día para que nosotros lo guardásemos. Entonces te quiero decir en esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano, es que tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios, más no lo que dice el ser humano. ¿Por qué es importante la interpretación? Voy a leer dos versículos que se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. 2 de Pedro,
capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le ha sido dada. Es decir, que el mismo apóstol Pedro está diciendo que a Pablo se le dio sabiduría para que escribiera. Pero presten mucha atención al versículo 16. Dice, en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Lo que está diciendo Pedro aquí de Pablo es que él escribió algunos versículos que son difíciles de entender. Y si lo dijo el mismo Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué se deja para nosotros hoy? Es decir, que los escritos de Pablo, algunos pasajes son difíciles de entender, y voy a sacar uno en mención. Estoy estudiando con unos familiares en Barranquilla, y ustedes saben que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, gracias a Dios, yo les dije, ahora que empecemos a estudiar la palabra de Dios, va a salir el enemigo. Porque el enemigo se enoja cuando el ser humano quiere conocer la verdad. Y pareciera que se había convertido en profético. Se lo dije, tuvimos un estudio y ya al día siguiente me estaban escribiendo que le habían dicho que el sábado estaba abolido. Y le citaron Colosenses 2:14 al 16. Que nadie juzgue en comida, en nueva luna o en días de reposo. Y que el día sábado estaba abolido. Yo les dije, ese texto tiene un contexto. No se preocupen que yo se los voy a explicar. Y por la gracia de Dios, Dios me dio la sabiduría en compañía del Espíritu Santo. Y les pude comprobar que esos sábados que se habla en Colosenses 2, 14, 16, se refería a las fiestas judías. Es decir, que cada vez que empezaba una fiesta judía, empezaba con un día de reposo y terminaba con un día de reposo. Ya no hay fiesta judía, por lo tanto no hay que guardar esos días de reposo, pero el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día sábado, sigue vigente, porque la palabra de Dios dice que aún se va a guardar en la tierra nueva. Y otro detalle muy importante de por qué es interesante la interpretación, es porque nosotros vemos que en esta tierra hay muchas religiones y hay muchas personas que me dicen, oye Flavio, pero entonces ¿cuál tiene la verdad? Yo siempre les respondo, la verdad está en la palabra de Dios. El problema es el hombre por la mala interpretación. Si tú utilizas una buena y una excelente interpretación de la Biblia, vas a encontrar que toda la verdad está fundamentada aquí. Así que la invitación que te hago en esta mañana, mi querido amigo, hermano y familiar que me has escuchado, es que si te has encontrado con un texto difícil que no entiendes, la misma palabra de Dios te va a mostrar su significado, y en otros pasajes Dios te va a mostrar las dudas que tú encuentras allí. Lo único que te quiero pedir en esta mañana es que cada vez que te acerques a la palabra de Dios, no te acerques con ideas ni con conceptos preconcebidos. Acércate con una mente en blanco. Acércate como que tú quieres buscar la palabra de Dios. Y si tú quieres escuchar la palabra de Dios, Dios te va a abrir el entendimiento y te va a mostrar la verdad, porque la verdad está aquí en la palabra de Dios. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga y terminamos con una oración. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, oh Señor, porque se necesita la interpretación. Y te pedimos en esta mañana, oh Señor, que nosotros seamos personas prudentes y sabias. Y que cada mañana, oh Señor, que lleguemos a tu palabra, vayamos con un corazón dispuesto, con un espíritu entregado, para que tú nos hables y no que nosotros queramos que la Biblia diga lo que nosotros pensamos. Te pedimos que nos perdones si nos hemos equivocado y que tu Espíritu Santo, Señor, guíe a cada persona que se acerque a la palabra de Dios, buscándolo, Señor, con oración y con una entrega de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.